Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy junto con mis compañeros les estaremos hablando un poco de la historia de la química. Primero, una pequeña retroalimentación de lo que es la química. La química es la ciencia que estudia la transformación de la materia, su composición, propiedades y su interrelación con la energía. Ahora hablaremos un poco acerca de la antigüedad de la química. La química tiene sus raíces en la alquimia, una práctica que se remonta a las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los griegos, que buscaban transformar metales comunes en oro y descubrir el elixir de la vida. Aunque la alquimia estaba impregnada de misticismo, sentó las bases para el desarrollo de la química moderna. La Edad Media. Durante la Edad Media, los alquimistas árabes hicieron importantes contribuciones al conocimiento químico, desarrollando técnicas como la destilación y el uso de ácidos. Figuras como Geber son reconocidas por su trabajo pioneros en la química. Por otro lado, podemos encontrar en nuestra imagen a Geber, quien fue un científico persa que se dedicó a la alquimia, la astronomía, la arquitectura, la ciencia de los metales y la medicina. Desde el siglo X hasta la actualidad se ha discutido tanto sobre su identidad como la extensión de su obra, pero erróneamente se le atribuye el descubrimiento de diversas sustancias químicas como lo es el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. A continuación mostraremos un ejemplo de destilación. En una olla pondremos una cierta cantidad de agua, 4 cucharadas de sal y esta la pondremos al fuego. Mediante va pasando el tiempo, el agua se va calentando y va haciendo que se evapore. Esta llega hasta la superficie de la tapa donde se condensa. Es allí donde encontramos agua en la tapa y se muestra un ejemplo de destilación. El Renacimiento en la química. En el Renacimiento, el interés por la ciencia creció y se empezaron a cuestionar las ideas alquímicas. Se realizaron experimentos más sistemáticos y se comenzaron a clasificar sustancias. Esto quiere decir que comenzaron a actuar más a profundidad de las diversas situaciones que ocurrían. Ahora hablaré sobre tres químicos importantes. El primero, Robert Boyle. Fue un químico irlandés y fue uno de los primeros hombres en aplicar el método científico a la física y a la química. El segundo, John Dalton. Trabajando a partir de las teorías de Lavoisier, John Dalton es recordado hoy en día por proponer su teoría atómica, que es literalmente la base de la química actual. El tercero, Amadeo Avogadro. Es conocido por su hipótesis de que volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Siglo XVII. Robert Boyle es considerado uno de los fundadores de la química moderna. En su obra El químico escéptico en 1661, Boyle propuso que los elementos eran sustancias puras que no podían ser descompuestas en otras más simples. Siglo XVIII. Antoine Lavoisier, conocido como el padre de la química moderna, realizó importantes contribuciones al establecer la ley de conservación de la masa y desarrollar un sistema nomenclatural para los compuestos químicos. Su trabajo ayudó a transformar la química en una ciencia más precisa y cuantitativa. En el siglo XIX, en 1860, los científicos ya habrían descubierto más de 60 elementos diferentes. Desde aquí me huele a tabla periódica. En 1829, el químico Duvernay organizó un sistema de clasificación de elementos. En estos se agrupaban en grupos de tres denominados triadas. Entonces, en el siglo XIX más que todo se destaca lo que fue la tabla periódica, ya que más tarde de todos estos
descubrimientos que les puse aquí, que pueden leerlo. El químico ruso Dmitri desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Colocó los elementos en columnas verticales empezando por los más livianos. Cuando llegaba a un elemento que tenía propiedades semejantes a los de los otros elementos, empezaba otra columna. Ahora hablaré sobre la química en el siglo XX. La química continuó avanzando rápidamente con el desarrollo de nuevas teorías y tecnologías. Se descubrieron nuevas sustancias como plásticos y medicamentos sintéticos, y se desarrollaron técnicas analíticas sofisticadas. La química orgánica se expandió con el trabajo en compuestos basados en carbono, mientras que la química inorgánica exploró nuevos materiales y compuestos metálicos. Química contemporánea. Hoy en día la química abarca diversas áreas como la bioquímica, la química ambiental y la nanotecnología. Los científicos continúan investigando nuevos materiales, energías alternativas y soluciones para los problemas globales como el cambio climático. Antes de terminar el video, vamos a poner en práctica lo aprendido. El estallido del globo fue un cambio químico. Entonces, el estallido del globo fue un cambio físico, ya que no hubo cambio en la estructura del globo, en cambio ocurrieron cambios físicos. Y esto nos quiere decir que el estallido del globo, en vez de ser un cambio químico, fue un cambio físico, ya que, como ya se los comenté, fue un cambio en la estructura del globo. Esperamos que hayas aprendido algo sobre la historia de la química. ¡Hasta pronto!